Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez lo que vamos a hacer es ver suma y resta de expresiones algebraicas fraccionarias. Para ello, lo primero que vamos a hacer es repasar un poco la suma de fracciones, pero esta vez vista desde otro ángulo. Partamos de eso entonces. Supongamos que tenemos que sumar 9 cuartos más 3 décimos menos 7 300avos. Lo que nosotros comúnmente hacemos es buscar un común denominador, pero para esto, para poder encontrar este común denominador, lo que nosotros vamos a hacer es valernos de la factorización de esos denominadores. Es decir, a 4 lo vamos a dividir, por ejemplo, lo podemos dividir por 2, nos queda 2, lo dividimos por 2 y nos queda 1. Es decir, que el 4 es 2 al cuadrado. Lo mismo con el 10, que lo podemos transformar en 2 por 5. Entonces, directamente 2 por 5. Y con el 300 vamos a ver que lo podemos factorizar, lo dividimos por 2 y queda 150, lo dividimos por 2 y resulta 75. Lo podemos dividir por 5 y queda 15. Lo dividimos por 5, nos queda 3, lo dividimos por 3 y nos queda 1. Es decir, que a 300 lo podemos escribir como 3 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esto es, nuestro común denominador será aquellos números que se repiten con el mayor de sus exponentes y los que no se repiten. Es decir, en nuestro caso tendríamos, por ejemplo, 5 al cuadrado, que es el mayor exponente que aparece para el 5, 2 al cuadrado, que es el mayor exponente que aparece para el 2, y 3. Es decir, que nuestro común denominador es 3 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el procedimiento común para la suma de fracciones. Dividimos todo nuestro común denominador dividido el primero de los denominadores, es decir, 2 al cuadrado. Aquí lo que va a pasar es que se va a simplificar 2 al cuadrado y nos queda 3 por 5 al cuadrado. Entonces escribimos 3 por 5 al cuadrado por el numerador de la primera fracción, que es 9. Luego, de forma similar, al dividir todo nuestro común denominador dividido el segundo denominador, es decir, dividido 2 por 5, lo que va a pasar es que se simplifican los exponentes. Entonces, el resultado será 3 por 3 por 2 por 5. El primer 3 corresponde a este numerador, ¿no? Luego, lo mismo, nuestro denominador común dividido el tercer denominador. Como en este caso coinciden, el resultado de esa división va a ser 1 multiplicado por 7, que es el numerador. Hacemos las cuentitas y vemos cuánto nos da. 3 por 25 son 75, 75 por 9, 45, 675. Hacemos las cuentas de 3 por 3, 9, por 2, 18, por 5, 90 y menos 7. Entonces luego
hacemos el cálculo de esa cuenta. No, en este caso lo estoy haciendo solamente para que no quede incompleto, pero es algo que no necesariamente tengamos que hacerlo porque no es el objetivo de este video. Entonces, 758 sobre 300 es el resultado de esta suma y resta. Por supuesto que aquí podríamos simplificar dividiendo por 4 y todo lo demás que ustedes ya saben, pero no es el objetivo de este video. Pasemos ahora sí a nuestro objetivo, que es la suma y resta de expresiones algebraicas, fraccionarias, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, 3 sobre x menos 1 más x sobre x más 2. Vamos a buscar un común denominador. Esto es una expresión que la podamos dividir por x menos 1 y por x más 2. Por supuesto que en este caso ese común denominador será x menos 1 por x más 2. Y siempre que querramos encontrar la forma más sencilla es multiplicar los dos denominadores. Por supuesto que nosotros vamos a ver una forma que es un poco más correcta. En este caso solamente multiplicamos los denominadores. Entonces, dividimos nuestro común denominador por el primero de esos denominadores. Aquí nos queda, se nos simplifica el x menos 1 y nos queda el x más 2. Entonces es x menos 1 por el numerador, es decir, por 3. Más, de nuevo, todo nuestro común denominador dividido el segundo denominador, se simplifica el x más 2 y nos queda x menos 1. Entonces, x menos 1 por x. Aplicamos la propiedad distributiva correspondiente, es decir, vamos a hacer 3 por x, 3 por 1. Entonces tenemos 3x menos 3. Perdón, aquí hubo una equivocación. Aquí tenía que poner x más 2, que es el resultado. Pido disculpas. Entonces, hagamos nuevamente la distributiva. 3 por x y 3 por 2. Y luego x por x y x por menos 1. Es decir, x cuadrado menos x. Y en nuestro denominador, x menos 1 por x más 2. También podríamos hacer la distributiva en este denominador. Agrupamos convenientemente en el numerador x cuadrado, después términos lineales o términos con x elevado a la 1, tenemos 3x y menos x, entonces 2x más 6. Distribuimos nuestro denominador también, resultando x cuadrado más x menos 2. En realidad aquí me salté un paso, pero es lo mismo. Entonces, el resultado de esta suma de fracciones, o mejor dicho, de expresiones algebraicas fraccionarias, es x cuadrado más 2x más 6 sobre x cuadrado más x menos 2. Al igual que en las expresiones o en la suma de fracciones comunes, nosotros podríamos ver aquí si a estas fracciones, a estos polinomios los podemos factorizar y ver si tienen algún factor en común como para poder simplificarlo. Creo que este no es el caso y no lo vamos a hacer tampoco. Vamos a ver otro ejemplo más donde podemos ver un poco mejor esta suma de fracciones. Tenemos 1 sobre
x cuadrado menos 1 más x sobre x más 1 al cuadrado. Bien, lo primero que vamos a hacer es factorizar los denominadores, así como hicimos en el ejemplo con fracciones numéricas. Entonces, a la primera fracción la podemos transformar en 1 sobre, y como es x cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados. Es decir, x menos 1 por x más 1, más x sobre x más 1 al cuadrado. Cabe aclarar que esta segunda expresión, es decir, x sobre x más 1 al cuadrado, ese denominador ya está factorizado, es decir, no necesitamos volver a factorizarlo porque ya está expresado como x más 1 por x más 1. Entonces, nuestro común denominador, al igual que con las fracciones numéricas, son aquellos factores que se repiten con el mayor exponente. Entonces, x más 1 al cuadrado. Y los que no se repiten, es decir, x menos 1. Dividimos ahora el denominador común por el primero de los denominadores. ¿Qué va a pasar acá? El cuadrado se simplifica, ¿sí? Porque estamos dividiendo por x más 1. Entonces, se desimplifica tanto el cuadrado como el x menos 1 también, quedando solamente x más 1. Y cuando hagamos el denominador común dividido x más 1 al cuadrado, nos va a quedar, este factor se simplifica y nos queda solamente x menos 1. Nuevamente, para terminar con nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades distributivas, es decir, 1 por x, 1 por 1, x más 1. X por x, x por menos 1, x cuadrado menos x, sobre esta expresión que ya conocíamos. Entonces aquí nos va a quedar, fíjense que este término y este término se cancelan, entonces nos queda x cuadrado más 1 y x más 1 al cuadrado por x menos 1, que es nuestro denominador. Entonces aquí tenemos ya nuestro resultado final. Espero que haya sido claro el video. Los invito a que lo revean varias veces, así queda bien claro. Muchas gracias.